Bienvenidos a Explorando la Nutrición Enteral, un podcast iniciativa de Fresenius Kabi, donde hoy volvemos a tener el placer de contar con Marcos Vázquez en el podcast. Además, Marcos, entre otros títulos, ha escrito el libro del éxito Saludablemente. Le hemos querido invitar de nuevo para que justamente nos hable sobre la relación entre la nutrición y el cerebro. Marcos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, es un placer de verdad volver a estar aquí en el podcast. Pues Marcos, empezamos precisamente mencionando porque la gran mayoría de los pacientes de Fresenius Kabi son gente mayor, muchos de ellos padecen desnutrición y sabemos pues cómo esto afecta a la salud muscular y la función. Pero ¿qué impacto tiene la desnutrición en la salud cerebral? Pues tiene un impacto negativo, sin duda, ¿no? Y esto es evidente si pensamos que aunque el cerebro representa solo el 2% de nuestro peso, más o menos, utiliza más del 20% de nuestra energía, ¿no? Es un órgano muy voraz en este sentido y tenemos que darle la energía que necesita para que haga sus funciones y para que se mantenga, entre comillas, saludable. Dicho esto, es verdad que en el mundo moderno es raro que haya déficits energéticos prolongados, ¿no? Salvo en casos particulares, como personas mayores que comentas que igual tienen problemas para comer suficiente. Y en estos casos, pues es importante aportar la energía necesaria, pero lo que sí es común, incluso en personas jóvenes, es que consumen mucha energía, pero pocos nutrientes, ¿no? Yo siempre digo esto de que tenemos un cerebro sobrealimentado, pero infranutrido. Como digo, comemos alimentos que son muy densos calóricamente, muchos ultraprocesados, harinas refinadas, todo esto, pero consumimos pocos alimentos densos nutricionalmente que aporten pues esos nutrientes importantes para el cerebro que luego podemos hablar, ¿no? Desde el omega 3 a ciertos polifenoles, a vitaminas del grupo B, a colina, etcétera. Y esto pues sin duda empeora la función cognitiva del cerebro, tanto a corto plazo, ¿no? O sea, hace que rindamos peor mentalmente y eleva el riesgo de trastornos neurodegenerativos a largo plazo. Claro, y desde luego se habla mucho del eje o del concepto eje intestino-cerebro. ¿Nos podrías dar una general para entender a qué nos referimos? Sí, pues a ver, hay que entender que el intestino o el sistema digestivo global, ¿no? Es muy complejo y es tan complejo que, entre comillas, tiene su propio cerebro, su propio sistema nervioso que le permite operar de manera independiente del cerebro, ¿no? Y por eso, de hecho, se le conoce coloquialmente como el segundo cerebro, pues a toda esta maquinaria que explico, ¿no? Y por ser más precisos o ya más técnicamente, estamos hablando en realidad del sistema nervioso entérico, que es el que, como comento, controla la digestión, controla el tránsito intestinal. Y para coordinar todas estas funciones, pues hay una comunicación constante entre el intestino y el cerebro. Y es una comunicación bidireccional, ¿no? Podríamos decir que es una autopista de doble dirección. El cerebro envía información al intestino, el intestino envía información de vuelta al cerebro y esta comunicación es lo que llamamos eje intestino-cerebro. Y esta comunicación realmente tiene como tres conexiones o tres mecanismos de comunicación principal. Por un lado está el sistema nervioso, principalmente, aunque no solo, pero principalmente a través del nervio vago que se llama, pero también hay comunicación vía sistema inmune, por ejemplo, a través de citoquinas, y también hay comunicación a través del sistema endocrino, es decir, hay una comunicación también hormonal entre el intestino y el cerebro. Y a todo esto, todo este tránsito de información, se le conoce como el eje intestino-cerebro. Para la salud de nuestra microbiota y así reducir el riesgo de disbiosis, la fibra tiene mucha importancia. ¿Nos podrías explicar la diferencia entre las fibras fermentables y las viscosas? ¿Qué beneficios tienen cada una? Sí. Bueno, hay varias formas en realidad de categorizar la fibra, ¿no? Podemos hablar, pues eso como indicas, de fibras fermentables y no fermentables por un lado, y después estas fibras pueden ser también más o menos viscosas. Digamos que las fibras fermentables son las que son realmente prebióticas, es decir, son alimentos para nuestras bacterias, para que nuestra microbiota pues esté saludable, sea diversa, y eso sabemos que mejora la calidad del sistema digestivo, pero también la calidad del cerebro a través de esa comunicación. O sea, nuestras bacterias se comunican con el cerebro y es interesante que las bacterias producen, digamos que hablan el mismo lenguaje que el cerebro porque producen neurotransmisores que son idénticos a los que usa el cerebro, ¿no? Es súper interesante esta comunicación. Entonces, como decía, estas fibras fermentables son alimento para estas bacterias, para que tengamos una microbiota pues rica y diversa.
Y las no fermentables no son directamente alimento para las bacterias, porque como indica su nombre, no se pueden fermentar, pero se ha visto que ayudan al tránsito intestinal, ¿no? Bueno, hay matices aquí, pero en términos generales sería así. Y después, como decía, pues las fibras más viscosas, como por ejemplo el psyllium, ¿no? Una típica, en parte también algunas fibras de la avena, pues forman una especie de gel que facilita además el control glucémico, captan más colesterol en el intestino y evita que se reabsorba, etcétera, ¿no? Iría un poquito por aquí. Pero es verdad que los alimentos en general tienen distintos tipos de fibras, más cantidad de una o de otra, y por eso es interesante incluir bastante variedad, ¿no? O sea, por ejemplo, la avena y las setas son ricas en betaglucanos, que es una fibra muy interesante. La manzana es rica en pectina, que es muy fermentable, ¿no? Y esto pues lo encontramos en manzanas, en peras, en naranjas. Se habla mucho también de la inulina, que es una fibra soluble que incluso ha demostrado mejorar la saciedad y ayudar a reducir peso, y esta la encontramos en cebolla, en ajo, en alcachofa, ¿no? Bueno, va por ahí un poco, ¿no? Tenemos también los mucílagos, los encontramos, por ejemplo, en las semillas de chía o de lino, que es además bastante viscosa. Entonces, digamos que cada alimento tiene una combinación distinta de estos tipos de fibras, y lo que buscamos, como decía, es una alimentación diversa, porque eso va a dar lugar a una microbiota más diversa, que no solo mejora la salud global, sino también la salud de nuestro cerebro. Además de lo comentado, mucha gente sufre la llamada inflamación crónica de bajo grado. ¿Nos podrías explicar en qué consiste y cómo afecta también al cerebro? ¿Y qué tipo de dieta deberíamos seguir precisamente para revertirla? Uh-huh. Sí, tenemos que entender que el sistema inmune es el encargado de producir esa inflamación cuando detecta alguna amenaza, ¿no? Alguna bacteria patológica, algún virus o algún traumatismo, alguna herida. Y esa inflamación es buena porque esa inflamación genera mecanismos un poco de protección y mecanismos también de regeneración de ese tejido que está dañado, o para eliminar esos virus, esos patógenos, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Que hay distintos aspectos que ocurren en nuestra fisiología, en nuestro metabolismo, que no son amenazas reales, pero que el sistema inmune las percibe como amenazas, ¿no? Uno de estos factores, por ejemplo, es justamente un intestino poroso, un intestino permeable, una mala microbiota. El sistema inmune, que está un 70% alrededor de ese intestino, pues se pone en estado de alarma, por ejemplo, ¿no? Entonces, una mala alimentación genera esta inflamación crónica de bajo grado, que es como el sistema inmune está produciendo esas citoquinas, ¿no? Como está en una especie de estado de alerta. O, por ejemplo, cuando engordamos, digamos que los adipocitos, cuando se ponen muy llenos, por así decirlo, empiezan a enviar señales inflamatorias, ¿no? Y luego no solo es estos elementos inflamatorios, sino que hay muchos aspectos antiinflamatorios en nuestra... O sea, que podríamos utilizar, como por ejemplo el ejercicio. El ejercicio tiene un efecto antiinflamatorio muy potente. Si no hacemos ejercicio, comemos mal, engordamos, los adipocitos se inflaman, etcétera, etcétera, pues se produce este entorno, esta inflamación crónica de bajo grado, que llamamos, y que se ha visto que tiene un impacto muy negativo en todos los aspectos de la salud, ¿no? Daña el ADN, con lo que eleva el riesgo de cáncer, daña directamente órganos y tejidos, daña el sistema cardiorrespiratorio. De hecho, se habla de la enfermedad cardiovascular como una enfermedad en parte inflamatoria. Y aquí un poco, tratando ya la temática de hoy, se ha visto que esta inflamación puede cruzar la barrera hematoencefálica y afectar al cerebro. A corto plazo eleva el riesgo de depresión. De hecho, se está empezando a ver la depresión como una enfermedad mediada en parte por esta inflamación crónica de bajo grado. O sea, en parte la depresión es una enfermedad inflamatoria. Esto está bastante claro. Hay muchos factores más, evidentemente, pero reducir la inflamación reduce la depresión, y al revés, todo lo que sea inflamatorio aumenta el riesgo de depresión. Y a largo plazo, pues inhibe la neurogénesis y, por tanto, esto pues también aumenta el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Tenemos cierta evidencia sobre el efecto beneficioso de los omega 3, de los omega 9. ¿Hasta qué punto son también importantes para la salud cerebral y en qué alimentos, Marcos, podemos encontrarlos con más abundancia? Uh-huh. Sí, ambos son importantes. Es verdad que hay muchos más estudios en el caso de salud cerebral del omega 3, ¿no? Porque además nuestro cerebro es un gran reservorio de DHA,
que es uno de esos omega 3. Digamos que hay dos principales, el omega 3 EPA y el DHA. Estos son los omega 3, entre comillas, animales que podemos utilizar directamente. Y luego hay omega 3 vegetales, denominados ALA, que podemos convertir en EPA y DHA, aunque en baja proporción, ¿no? Y por eso lo ideal es consumir directamente alimentos ricos en EPA y DHA. Y aquí pues hablamos principalmente de pescados grasos, ¿no? Son una de las mejores fuentes de omega 3, pescados grasos como sardinas, como salmón. Estas dos opciones me gustan especialmente porque además son bajas en mercurio. Hay otros pescados como el atún que también son ricos en omega 3, pero es verdad que no es un pescado que debamos consumir con tanta frecuencia porque es más rico en mercurio, quizás 2-3 veces a la semana máximo, ¿no? Y como digo, estas son las fuentes principales de omega 3. Hay después algunos lácteos enriquecidos con omega 3, pero iría sobre todo a pescados grasos. Y después están esas fuentes de omega 3 vegetal, de ese ALA, como pueden ser las nueces, las semillas de lino, las semillas de chía, que, insisto, no son tan buenas fuentes porque al final hay que convertir ese ALA en EPA y DHA y la conversión suele ser baja, hablamos de menos del 5-10%, pero complementan bien ese consumo de pescado, por ejemplo, ¿no? Y se ha visto pues que la gente que consume más EPA y más DHA, pues tiene en general pues mejor, primero tiene menos inflamación, estos omega 3 son antiinflamatorios, y luego se ha visto que tiene un efecto positivo tanto en el rendimiento cognitivo como en la protección ante trastornos neurodegenerativos, ¿no? Y omega 9 también hay ciertos estudios, pero más que omega 9 como suplemento, pues en ciertos alimentos ricos en ese omega 9, ¿no? Por ejemplo, se ha visto efecto positivo del aceite de oliva, rico en omega 9 en la salud cerebral, y también los frutos secos, ¿no? Ricos en estos ácidos grasos y que también parece que pueden ayudar al cerebro. Recientemente se habla cada vez más del concepto de reserva cognitiva. ¿Nos podrías explicar en qué consiste y cómo impacta la dieta en esta reserva? Pues podríamos resumir esta idea de la reserva cognitiva como la capacidad que tiene el cerebro de mantener su función a pesar de la acumulación de daños físicos que se van produciendo con los años, con la edad, con las enfermedades, ¿no? Y podríamos decir, por tanto, que el cerebro tiene la capacidad de resistir ese daño físico. No sabemos muy bien todavía cómo lo hace, pero es un ejemplo más de su plasticidad, ¿no? O sea, como que es capaz de trasladar actividades o funciones que realizan ciertas zonas dañadas hacia otras zonas que todavía están sanas, ¿no? Sin que haya un impacto final en las capacidades cognitivas observables. También es verdad que esta capacidad es limitada, ¿no? Y va a depender de cuánta reserva tengas en otras áreas. Entonces vemos que hay personas cuyo cerebro pues se ve ya que muestra daños, por ejemplo, típicos del Alzheimer, y sin embargo no muestra síntomas, ¿no? En pérdida de memoria, en pérdida de capacidades cognitivas, porque tiene una alta reserva cognitiva. Y por tanto el cerebro lo que hace es, entre comillas, pasa funciones que realizaba en esas zonas dañadas a otras que no están dañadas. Yo hago el símil de un albañil y su caja de herramientas, ¿no? O sea, un albañil que ha ido acumulando muchas herramientas en su vida, pues va a sufrir menos si de repente pierde una de estas herramientas, ¿no? Si se le daña un martillo, pues va a usar un mazo y al final, pues más o menos el trabajo no se va a ver muy afectado. Sin embargo, si tenemos un albañil que solo tiene un martillo y un destornillador, pues si pierde el mazo, pues le va a afectar mucho más su trabajo, ¿no? Iría un poco por aquí. Dicho esto, no hay ningún alimento como tal que tenga un impacto positivo de manera individual en la reserva cognitiva. O sea, sí se ha visto un efecto en un patrón alimentario bueno en general, ¿no? Rico en los alimentos que he mencionado antes, basado en alimentos frescos mínimamente procesados. Y lo que más se ha visto que puede influir en esta reserva cognitiva, pues es más bien pues el estudio, la curiosidad, el aprendizaje. Parece que esto es lo que más influye en esta capacidad del cerebro, ¿no? O sea, buenos hábitos en general, actividad física, buena dieta y descanso, y luego este proceso de aprendizaje constante que tiene un impacto también importante en esa neuroplasticidad y en esa reserva cognitiva a largo plazo. Conocemos bien la importancia de una ingesta suficiente de proteína para precisamente prevenir la pérdida de musculatura. ¿Nos podrías contar la importancia que tiene la proteína para el cerebro y aproximadamente qué cantidades mínimas de proteína tendríamos que ingerir?
Pues es importante y es verdad que se ha hablado poco tradicionalmente, ¿no?, de la proteína y el cerebro, y los estudios que salen ahora, sobre todo en personas mayores, nos indican que el consumo de proteína es importante más allá de lo tradicional, de mantener la masa muscular, la masa ósea, pues ha visto que tiene un efecto positivo en el cerebro. Y esto parece lógico si entendemos que los aminoácidos, ¿no?, que forman la proteína, pues son también la materia prima de los neurotransmisores, ¿no? O sea, hay, digamos, aminoácidos como el triptófano, que es precursor de la serotonina, ¿no? Tenemos también aminoácidos como la tirosina, que es precursor de catecolaminas como dopamina o noradrenalina, ¿no? Y la dopamina es fundamental y su desregulación tiene que ver, por ejemplo, con trastornos como el Parkinson, ¿no? Entonces, y conectado con esto, también, como decía antes, la propia microbiota participa en la conversión de triptófano a serotonina, o sea que todo está relacionado, pero en el fondo consumir suficiente proteína y especialmente de estos aminoácidos que juegan un papel en la producción de neurotransmisores es importante, ¿no? En cuanto a la cantidad, pues bueno, se recomienda estar al menos por encima de 1,2 gramos por kilo, idealmente un poquito más. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona que pese, por ejemplo, 60 kilos, pues al menos debería consumir 75, 100 gramos de proteína, ¿no? Y tenemos varios estudios. Hay uno interesante que evaluó más de 500 adultos mayores que todavía no tenían síntomas de enfermedad mental y vio que el grupo que consumía más proteína, en ese caso eran más de 110 gramos, si no recuerdo mal, pues tenía mucha menos probabilidad después de desarrollar placa amiloide, Alzheimer, etcétera, respecto al grupo que consumía menos de 60 gramos de proteína, ¿no?, que sería un nivel bajo. Y aquí hay que aclarar que hablamos de macronutriente, no de alimento. O sea, por ejemplo, 100 gramos de carne o de pescado pues tienen entre 20 y 30 gramos de proteína, ¿ok? Y también, por supuesto, debemos considerar las proteínas vegetales, que también suman a esta cantidad total. Entonces, digamos que es importante y esos niveles serían los adecuados para evitar problemas a largo plazo. Ha habido una tendencia a sustituir ciertos tipos de proteína animal, sobre todo carne, por otras de origen vegetal. ¿Realmente tenemos evidencia de un efecto nocivo del consumo de este tipo de proteína? ¿Y podríamos decir, además, que la proteína vegetal es totalmente equivalente a la animal? Sí, como que ha habido un poco un giro, un cierto rechazo a la proteína animal Exacto, y es sí. un error. O sea, la proteína animal es una proteína completa, es una proteína de alta calidad biológica y no solo aporta proteína a estos alimentos, ¿no? Si hablamos de la carne, del huevo, del pescado, no solo aportan proteína de calidad, sino que aportan un montón de nutrientes importantes, ¿no? La carne, por ejemplo, que quizás es de las más cuestionadas, pues es rica en vitamina B12, en zinc, que son elementos muy interesantes para el cerebro. El huevo rico en colina, que también es un precursor de neurotransmisores como la acetilcolina. En resumen, que esta proteína es buena, no solo por la calidad de esa proteína, sino por los nutrientes importantes para el cerebro que aporta. Y se ve, por ejemplo, que las personas veganas que no consumen ningún tipo de proteína animal tienen en general peor salud mental, ¿no? No sabemos muy bien por qué o cuál es la dirección de la causalidad, ¿no? O sea, tienen problemas mentales porque no comen proteína animal o personas con más trastornos mentales gravitan más hacia dietas veganas. No está del todo claro. Es verdad que hay mucha gente vegana que no suplementa con vitamina B12 y esto es una vitamina fundamental para el sistema nervioso, para el cerebro y por ahí podría haber una posible causalidad, ¿no? Pero como todo, o sea, tampoco queremos abusar de estos alimentos, o sea, comer carne 2-3 veces a la semana está perfecto y las proteínas vegetales son también buenas fuentes de proteína. No son equivalentes, son menos biodisponibles, pero podemos también, sin duda, consumir suficiente cantidad de proteína, principalmente de alimentos vegetales, ¿no? Entonces, no se trata ni de demonizar proteínas animales, ni tampoco pensar que las proteínas vegetales que no sirven o que no hay que considerarlas, porque claro que son buenas, claro que aportan aminoácidos interesantes y lo ideal es un ratio o una combinación adecuada de proteínas animales y proteínas vegetales. Y finalmente, aunque de alguna forma has ido dando en muchísimos puntos, son todos ellos más que interesantes, realmente es un gusto escuchar a nuestro invitado, además por la claridad con lo que
lo explicas y evidentemente con lo divulgativo y entendible para todos los públicos que suena, cosa que te agradecemos muchísimo. Nos gustaría, a modo conclusivo, ¿no? Y evidentemente en los puntos que tú consideres, ¿no? Esos grandes pilares que podríamos resumir del que se consideraría el buen cuidado de nuestra salud cerebral. Bueno, pues como todo, ¿no? La salud a mí me gusta mucho esta visión integral. No hay un único factor. Cuantos más pilares tengamos soportando ese edificio de la salud cerebral, pues mejor estará nuestro cerebro. Hemos hablado de alimentación y es fundamental, como espero que haya quedado claro. Para mí el segundo pilar, y a veces olvidado cuando hablamos de salud cerebral, es el ejercicio, ¿no? Porque solemos pensar que para cuidar el cuerpo hay que hacer ejercicio y para cuidar el cerebro hay que hacer sudokus y crucigramas, y esto no es así para nada. O sea, el cerebro es materia y se ha visto que la actividad física está al nivel de la alimentación, o incluso en muchos casos es más importante el ejercicio que la alimentación. Ojo, los dos son muy importantes, pero ahora es verdad que tenemos una epidemia de sedentarismo, mucha gente que no se mueve, que apenas se mueve, que apenas camina, y se ha visto que el ejercicio tiene un montón de beneficios para el cerebro. Punto 1, reduce esa inflamación, esa neuroinflamación que decimos que es tan problemática. Punto 2, el ejercicio es la mejor manera de producir BDNF, que es una especie de fertilizante cerebral que produce esa neurogénesis cerebral, que mejora la función cognitiva. Se han visto alumnos que hacen actividad física mejoran el rendimiento académico, personas mayores que hacen actividad física pues tienen un efecto protector ante todas las enfermedades neurodegenerativas, protege ante la depresión. De hecho, se está utilizando como un mecanismo ya no solo preventivo, sino terapéutico en el tratamiento de la depresión. O sea, el ejercicio es muy beneficioso para el cerebro. Y luego, pues también se ha visto que dormir suficiente, ¿no? Y esto lo notamos cuando no dormimos bien, como que nuestro cerebro no funciona como debería funcionar. Todo lo que sea controlar el estrés, ¿no? También es importante. El cerebro se ve bastante afectado por el estrés. Y la parte social, no podemos olvidarla, ¿no? O sea, al final somos seres sociales, nuestro cerebro evolucionó en colaboración con los demás, interactuando con los demás, y se ha visto que, y esto ocurre sobre todo cuando nos retiramos o sea, cuando ya nuestro círculo social se reduce, que el cerebro se atrofia. O sea, mantener conversaciones, relaciones con los demás es un estímulo muy importante también para mantener las sinapsis cerebrales, para mantener pues muchas capacidades cognitivas. O sea que es clave, ¿no? Y esto está ligado con el último pilar, por cerrar, que sería el aprendizaje. Aprender es también muy importante, ¿no? Es quizás, como decía antes, la mejor forma de mantener y elevar esa reserva cognitiva. Entonces tenemos que intentar mantener, pues eso, la curiosidad y la capacidad y el interés por aprender a lo largo de toda la vida, ¿no? Nuestro cerebro también nos lo va a agradecer.